Los precios del crudo se hundieron el lunes cerca de 30%, la caída más importante desde la Guerra del Golfo en 1991. La semana pasada, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, liderada por Arabia Saudita y sus socios petroleros encabezados por Rusia, no lograron un acuerdo para reducir la producción y apoyar los precios, en un contexto de caída de la demanda por el coronavirus. Moscú se negó a una nueva reducción colectiva de 1,5 millones de barriles al día, como proponían los sauditas. Como consecuencia y tras el fracaso de las negociaciones, Riad decidió desatar el domingo una guerra de precios con su mayor recorte del valor de barril en 20 años, provocando una tormenta bursátil. Y la razón por la que está cayendo lamentablemente es el coronavirus. El coronavirus es un virus que lamentablemente ha parado el principal aparato productivo que tenemos en el mundo, que es China. Un experto economista afirmó que Bolivia, al igual que la mayoría de los países del mundo, serán afectados en su economía ante la baja de los precios del crudo del petróleo. En nuestros ingresos por gas natural, ¿no? Si bien la fórmula, tanto de la Argentina como el Brasil, establece una suerte de morigeración, porque utilizamos los precios del año pasado, ¿no? Esto poco a poco, ¿no es cierto?, va a tener un efecto ya a los precios presentes. Es decir, por ejemplo, esta caída tan grande va a tener una repercusión muy fuerte para el último trimestre de este año, por ejemplo. ¿Cuál es el impacto en el mundo y también en nuestro país? Hemos invitado al experto analista económico con nosotros, Gonzalo Chávez. Un placer tenerlo acá, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación, Priscila. Aquí estamos. Bueno, hoy se conocía y el mundo despertaba con esta noticia, ¿no? Una de las peores caídas después de 1991. Correcto. Casi un 30% del precio del petróleo. Así es, el petróleo bajó significativamente, sorprendió a muchos, y las razones son claras. La desaceleración de la economía china, que obviamente por el coronavirus dejó de vender y producir varios bienes y servicios, y por otro lado, esta guerra comercial que se ha establecido muy dura entre Arabia Saudita, Rusia, pero entre ambos y Estados Unidos. En realidad estamos frente a una disputa también de costos. Los árabes sauditas van a su jardín con una picota y sacan petróleo. Los americanos tienen que invertir alrededor de $30 para sacar petróleo porque lo hacen de lo que se llama el shale oil o el petróleo enquistado, porque está dentro de cavernas. En cambio, el petróleo que sale de Arabia Saudita, inclusive de Rusia, es muy barato, $2, $3 como máximo el costo de producción. En cuanto a la producción de Estados Unidos, que ya antes no era productor de petróleo y ahora es el segundo o tercer productor de petróleo, pues está alrededor de $30. Entonces también por detrás de esto hay una disputa entre los países de la OPEP, Rusia, contra Estados Unidos para inviabilizar la producción de petróleo de los norteamericanos, porque a $30 ellos no llegan con los costos que tienen. Entonces, o eso sea, genera ¿la disputa es este precio por los costos? Exactamente. Lo que ocurre es que ahorita hay, digamos, la producción de petróleo tradicional, que es esta que uno mete una sonda bajo la tierra, el petróleo está debajo de la tierra y muy fácilmente sale a costos $2, $3, $4 como máximo. Pero Texas, especialmente en Estados Unidos, tenía mucho petróleo hace 40, 50 años atrás que se ha agotado, pero ahora han descubierto una tecnología que el petróleo que estaba dentro de la tierra, que estaba en unas cavernas enormes, también alrededor de las cavernas está petróleo, pero mezclado con tierra, con arenillas. Entonces ellos meten unos tubos con agua y otros químicos, revientan las piedras y de ahí sale también petróleo. Pero es un petróleo mucho más caro en sus costos de producción que el petróleo de $2, donde simplemente hay que agujerar la tierra y automáticamente sale el petróleo. Entonces, es complejo, es una disputa que tiene un efecto económico dramático. Las bolsas de valores han estado cayendo entre 10, 12 en América Latina, 7, 8 en Estados Unidos, en sus índices. Y eso significa menor volumen de transacciones, una economía que comienza a pararse, y eso es bastante dramático, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva esta negociación en base a estos precios de costos? Bueno, lo que pasa es que hay como varios actores principales. La OPEP, que es la Organización de Productores de Petróleo del Mundo,
que hace muchos años se pone de acuerdo sobre las cuotas de la cantidad de petróleo que tiene que producir al día. Entonces, Arabia Saudita, Irán, Irak, ¿no es cierto? Qatar dicen yo voy a producir 500,000, el otro 1,000,000, 2 millones, y a partir de esas cuotas hacen que el precio esté relativamente bajo o alto. Entonces el precio ha estado oscilando entre 50 y 60 dólares en los últimos años. Y había una negociación pendiente también con el otro gran productor de gas y petróleo, que es Rusia. No pudieron ponerse de acuerdo y lo que hizo Arabia Saudita es invadir el mercado de petróleo. Con ese costo bajo. Con ese costo bajo, y los rusos hicieron exactamente lo mismo. Y por supuesto a esto se adicionó que la demanda de petróleo de los chinos ha bajado porque el aparato productivo de los chinos, que iba a crecer cercano al 6% el 2020, ahora ha sido reducido por el tema del coronavirus algo como 5%. Entonces hay una desaceleración de la China. Si a la China le da gripe, en este caso se le da un resfrío y estornuda, al resto del mundo le da una pulmonía, porque el impacto de la economía china es muy grande. Hace 20 años atrás, el comercio de China, nosotros representaba el 4% de todo el comercio mundial. Ahora representa 17, 20%. Entonces, es un gigante comercial que cuando se para, pues tiene un efecto dramático sobre muchas de las economías en el mundo, y hay mucha incertidumbre, mucho miedo. Además, hay una economía con muchos conflictos entre Estados Unidos e Irak, entre Rusia e Irak, entre China y Estados Unidos, el surgimiento de nacionalismos económicos con Trump y con otra gente en Europa, el Brexit. Entonces, o sea, el cuerpo también económico está bastante dañado. Entonces, esta caída de los precios tiene un efecto complejo, ¿no? ¿Cómo ha cerrado hoy el precio del petróleo? El precio del petróleo ha cerrado alrededor de 30 dólares, ¿no es cierto? Estábamos hablando de unos 62 dólares. Estábamos hablando de como de 62 dólares. O sea, ha caído casi 30 dólares. Es una caída muy fuerte y, por supuesto, pues esto ha generado un efecto cascada sobre las otras producciones y los otros mercados financieros que se han puesto muy nerviosos. Por decirle algo, Petrobras ha caído en más de 27% sus acciones en la bolsa, y así todas las empresas ligadas al petróleo, directa o indirectamente, que cotizan en bolsas, sus acciones que estaban, digamos, en 100 han bajado a 90, a 85 en valor. Entonces eso pues genera una desaceleración del crecimiento y incertidumbre hacia adelante, ¿no? Ahora, ¿cómo afecta esta caída importantísima e histórica del petróleo a Bolivia y el gas? Bueno, mira, en primer lugar lo que hay que aclarar es que en Bolivia nosotros tenemos una fórmula de precio de venta al gas a la Argentina y al Brasil que se llama indexada al dólar. Entonces, el precio del millar de pies cúbicos o del millar de BTUs se calcula haciendo una ponderación de 3 petróleos, por ejemplo, es el caso de Brasil. Entonces, si los precios esos suben o bajan, el precio del gas se tiene que ajustar a ese precio, pero con un retraso de unos 3 meses. O sea, el efecto de la caída del precio del petróleo a 30 dólares el barril, ¿no es cierto?, vamos a verlo solamente en junio los bolivianos. Si es que persiste, porque hay que ver si no rebota, o sea, porque en el pasado también ha habido el efecto rebote, cae a 30, pero pasa un par de semanas, nuevamente vuelve a 60, 70 dólares. Eso hay que ver. Si se mantiene, es que vamos a sentir en junio. En junio si se mantiene, y hay que ver cuál va a ser el promedio de los precios de, digamos, mayo, abril y marzo, que serían los 3 meses de promedio. Entonces se ve cuál es el promedio, se agarran 3 petróleos, es el WTI, el West Texas Intermediate, y eso se agarra el precio del gas y se dice el precio del gas va a ser la ponderación de estos 3. En el caso de Argentina es un poquito diferente la fórmula, calculamos la misma fórmula de ponderación de petróleos, pero para los 10.000 millones de metros cúbicos, y lo que está por encima se calcula a otro precio del gas, ¿no? Entonces es un poquito diferente, pero el efecto va a ser a partir de junio, y si se mantiene esa tasa a la baja del petróleo, inclusive ahora analistas financieros internacionales están hablando de que nos preparemos para un petróleo de 20 dólares el barril, lo cual sería muy dramático. Pues si eso se consolida, nosotros vamos a tener una pérdida de ingresos
significativa. La primera pérdida ya vino en el 2014, cuando nuestras exportaciones estaban alrededor de 14.000 millones de dólares y un precio del gas de entre 9 y 10, dependiendo del mercado, el millar de BTUs. Como eso cayó, ahora estamos hablando de 4 o 5 dólares. Y esto significaría probablemente una caída más significativa, entre 3 y 2 dólares el millar de BTUs. Entonces, eso significa un shock negativo de ingresos vinculado a una caída de los precios que va a tener un efecto sobre los ingresos del TGN, sobre las regalías en Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, en los municipios, en las gobernaciones. Entonces, tiene un impacto fuerte. Ahora, hay un lado positivo también, pero que en términos proporcionales es menor. Es decir, cuando baja el precio del petróleo, también baja los subsidios que nosotros pagamos al petróleo. El petróleo en Bolivia, cuando calculamos la gasolina y otros productos que consumimos, está alrededor de 29 dólares el barril. Entonces, si el barril está a 30, prácticamente no hay subsidio. ¿Ya? Entonces, eso el gobierno gana. Pero lo que gana es mucho menos de lo que pierde respecto a la cantidad de exportaciones que nosotros tendríamos que tener. Entonces, el país está sufriendo un shock externo negativo muy grave. Y como en 14 años no se ha diversificado las exportaciones, no tenemos otros bienes o servicios para vender, pues este shock nos va a agarrar muy fuerte. La economía boliviana todavía depende de estas exportaciones que hacemos a la Argentina y a Brasil. Así es, significativamente, ¿no? Si bien este año se ha producido una inflexión, después de casi 30 años, la cantidad de exportaciones de minerales es mayor que la del gas, porque lo del gas está hacia la baja, ¿no? Pero alrededor de probablemente 25% o un tercio de las exportaciones aproximadamente vienen de las exportaciones de gas natural. Es el salario de Bolivia y por lo tanto nosotros en los últimos años no hemos aprovechado esta bonanza que hemos tenido debido a los precios altos de las materias primas, incluyendo el gas, para tener otras fuentes de ingresos, otras exportaciones. No hemos hecho diversificación productiva y lamentablemente pues no hemos hecho los ajustes el 2014, porque esta crisis que estamos viviendo no ha comenzado hace 3 meses o 4 meses atrás. Esto viene desde el 2014, cuando cae por primera vez el precio del petróleo de 110,60, cuando comienza el déficit comercial, es decir, más importaciones que exportaciones. Para cerrar esa brecha comenzamos a gastar e invertir mucho más de las recaudaciones tributarias, déficit público por 6 años consecutivos hasta el año 2019, cercanos al 7% del PIB, eso es mucha plata. Hemos estado viviendo artificialmente este aumento de la deuda externa y lo más grave tal vez, como cayeron los precios del gas natural, el gobierno de Evo Morales utilizó lo que se llama la sustentación de la demanda interna, prendió el motor interno, dijo, el motor externo se paró, no se preocupe, yo prendo el motor interno. ¿Cómo financiamos ese motor interno? Con pérdidas de reservas internacionales. El 2014 las reservas internacionales de Bolivia, que es como el chanchito de todos los bolivianos, estaba alrededor de 15.000 millones de dólares y eso bajó ahora a 6.500 millones de dólares. Entonces, el Cuando gobierno salió Evo Morales, ¿con cuánto dejó? Dejó como alrededor de tal vez 7.000 millones de dólares. La caída fuerte se ha dado durante el periodo de Evo Morales, entre el 2014 y el 2019. Los bolivianos hemos gastado 4 millones de dólares por día, ¿no es cierto?, en todo este tiempo para sustentar el consumo y una inversión que no tiene retorno. Tal vez un ejemplo muy sencillo para que la gente nos entere. El 2014, en realidad el 2007, la familia, digamos una familia boliviana de 4 personas, papá, mamá y 2 hijos, se sacaron la lotería, todos tenían trabajo, nos perdonaron la deuda externa, entonces comenzó un periodo de bonanza. Y la familia comenzó a llevar al niño a un colegio privado, comenzó a salir todos los días a comer fuera, comenzó a construir una casita al lado del terreno, comenzó a hacer más gastos y consumos. Y obviamente comenzó a mejorar un poco su vida. Pero el 2014, si la familia en promedio recibía, por ejemplo, 15.000 bolivianos, entre todos los que trabajaban, de repente el 2014 la mamá y el hijo, uno de los hijos pierde el trabajo. Y por lo tanto, el ingreso de la familia de los bolivianos baja de 15.000 a 10.000. Pero el papá se sienta en la mesa, lo llama a todos y le dice, tranquilos, aquí no ha pasado nada. Yo voy a seguir
manteniendo el nivel de vida que nosotros tenemos en consumo, inversión, van a seguir saliendo en las tardes, en las noches, en los fines de semana, van a seguir gastando, invirtiendo como si nada. Y el papá le dice, no se preocupe, ¿qué voy a hacer? Primero va donde su suegra y se comienza a prestar plata para seguir manteniendo ese mismo nivel de consumo. Después va todos los días al banco a sacar de la caja de ahorro de la familia $4 millones. O sea, el papá se gasta, ¿no es cierto?, entre el 2014 y el 2019, $8.500 millones de las reservas, se va gastando el ahorro. Después se endeuda con la suegra, aumenta su déficit público, o sea, no ajusta la economía al cambio de ingresos. La familia ha perdido como 5.000 bolivianos de ingresos y tenía que ajustar su gasto y su consumo a eso, y no lo ha hecho. Por lo tanto, a vivir una ficción, ¿no es cierto?, nos ha engañado. Y ahora los precios, la familia sigue gastando y resulta que ahora ha perdido el padre el trabajo y tú tienes un nivel de ingresos mucho más bajo, pero tienes que seguir gastando e invirtiendo en cosas. Y las inversiones que se han hecho no han sido grandiosas, porque uno podría decir, ok, las inversiones nos van a rendir a futuro, pero las inversiones fueron en edificios que no tienen valor económico, en museos, en canchitas y en una serie de producciones que no tienen retorno a largo plazo. Entonces, el presterío del consumo que hemos tenido en los últimos años, ahora lo vamos a ver duramente afectado porque nuestros ingresos de exportaciones de minerales y de soya han bajado significativamente y la familia tendrá que sentarse nuevamente y decir, ahora, ¿qué hacemos? Porque esa ficción, ese espejismo que hemos vivido cuando los precios estaban en los cielos, ya no va a repetir y las cosas están empeorando. Ahora, esto es en base a lo que pasa en nuestro país. Sí. Se ha conocido también en los últimos días que habrá un impacto sobre el coronavirus y las exportaciones e importaciones, sobre todo de China, que también van a golpear a la economía boliviana, más allá de lo que pasa en el mundo. Definitivamente, el tema del coronavirus tiene un impacto económico muy fuerte. Mire, hace muchos años, cuando hablábamos de lo que era la globalización, se decía, si a Estados Unidos le da un resfrío, al resto del mundo, por la conexión comercial, le da una pulmonía. Ahora China estornuda y el resto del mundo se contagia y el comercio baja. Y de hecho... Textual, además. Textualmente, ¿no es cierto? Entonces, muchas empresas están paradas, están dejando de producir bienes y servicios, por lo tanto China está en una situación de desaceleración de la economía significativa, porque China viene de crecer en los 90 y a finales de los 2000 a 12% al año. Entonces, crecer al 5%, que a nosotros nos parece todavía una tasa elevada, para mí... ¿Habría doble aguinaldo? Claro, habría doble aguinaldo en China, pero son 1.600 millones de chinos. Entonces, tú necesitas una economía que crezca al 10, 12% para atender a tanta gente. La demanda. Entonces, China está con enormes dificultades, estamos frente a nacionalismos económicos con Trump en Europa, es decir, el aire se está poniendo muy difícil a nivel internacional. ¿Cuáles serían las soluciones? Bueno, las soluciones son tremendamente complejas, y seguramente va a tomar tiempo. Entonces, el coronavirus, en China lo han controlado parcialmente, ya los casos de enfermedad de coronavirus son mayores afuera de China que dentro de China. Sí. Sin embargo, los especialistas creen que la solución estructural al tema del coronavirus está más o menos a 1 año y medio, 2 años, cuando seguramente va a aparecer la vacuna y algún remedio más específico, no antes. Entonces, ese proceso todavía va a ser lento, ¿no es cierto? Y la solución pasa porque se reactiven las economías, ¿no? Ahora, va a depender mucho qué van a hacer los otros países para contrarrestar esta desaceleración de la China. Vamos a ver si Estados Unidos mete más dinero a la economía, si los europeos hacen lo mismo, si los japoneses hacen lo mismo. Probablemente pueden compensar parcialmente esta caída de la producción china. Eso es lo que ha pedido el Fondo Monetario Internacional, claro, ¿no? Una coordinación entre países para eso. Exactamente, para poder gastar e invertir más, y de hecho ha ofrecido $50.000 millones, es casi el tamaño, un poco más que el PIB boliviano, es muchísimo dinero, pero dado el dramatismo que se está produciendo en la economía mundial, $50.000 millones, que parece mucho dinero, es poco en realidad. Entonces tendría que nuevamente estabilizarse la economía, recuperar los espíritus animales de los empresarios, que se invierta más. Las tasas de interés están muy bajas a nivel mundial, pero no hay posibilidades, digamos, de crecimiento. Es decir, la situación de la economía mundial es muy difícil, bien complicada.
¿qué haríamos en Bolivia? En Bolivia realmente es una situación súper complicada y habrá que tomar medidas coordinadas. Lo ideal sería que hagamos un gran pacto fiscal con un presupuesto plurianual de 5 años y digamos, miren, volvamos a reunir a la familia, digamos, ¿saben qué? Aquello era una ficción, era un engaño. Ahora tenemos que vivir con menos. ¿Cómo distribuimos los ajustes que tenemos que hacer? ¿Cómo cortamos los gastos? Tú te sacrificas este año, pero el próximo te mejoro. O sea, eso sería lo racional para reducir el gasto público que es elevado, las inversiones públicas que son, algunas de ellas son insuficientes y son en algunos casos que no sirven para nada. Hay que hacer un corte cirujano a los gastos y a las inversiones, no un corte carnicero, con todo el respeto a los carniceros, no es decir, y cortar 2, 3 puntos del PIB sería una tontería. Hay que cuidar las reservas internacionales, generar más dólares, porque las reservas internacionales nos señalizan a ti y a mí qué va a pasar con el tipo de cambio. O sea, si va bajando más. Sí, las reservas internacionales siguen bajando significativamente. Mucha gente no va a creer que el Estado boliviano, el Banco Central de Bolivia, puede mantener un tipo de cambio de $1 por 6.96. Va a decir, uy, no sobra. Hay poquísima plata. ¿No es cierto? Si las reservas estaban en 15.000 y han pasado 6.500, dices, bueno, con 6.500 no va a alcanzar para mucho. Por lo tanto, probablemente mucha gente lo que va a hacer es cambiar su cartera. Va a decir, bueno, antes yo tenía 90% de mis cosas en bolivianos, ya no le creo que el gobierno pueda mantener ese tipo de cambio, me puedo ir total o parcialmente a los dólares y eso sería muy grave. Entonces tenemos que cuidar las reservas internacionales, aumentar exportaciones, endeudarse un poquito, es decir, es un momento absolutamente delicado, complejo y difícil. Cualquier movimiento que hagas en falso puedes generar un desajuste muy grave. Ahora, en base a lo que nos ha dicho, no le voy a pedir que me dé un partido en específico, sí, una alianza. ¿Alguna de las que se está presentando para manejar nuestro país, tiene alguna propuesta en base a todo lo que está pasando con la economía boliviana y del mundo? ¿Usted ha visto algo? Sí, yo diría que ni siquiera necesita estar en el programa, tiene que estar en su estrategia de sobrevivencia, porque lo que hay que hacer es ciertas cosas bastante sensatas e inteligentes. ¿Usted vio en todos los programas? Sí, he visto en todos los programas, yo creo que se han cuidado mucho, porque nadie le va a decir voy a devaluar mañana, ¿no es cierto? Porque no estaría loco en la cabeza, aunque hay gente que cree que hay que hacer eso, pero yo no tengo esa opinión. Pero yo diría que en general no habría que apelar, esto para salir de estos, o salimos unidos con un pacto fiscal, un pacto social, o realmente la cosa puede complicarse mucho, porque esta crisis las venimos arrastrando desde el año 2014. Los problemas estos han comenzado hace 5 o 6 años atrás, no hace 3 meses, ¿no es cierto? Entonces, si hay la madurez suficiente como para que el gobierno, digamos, entrante pueda lograr un pacto, lo vamos a lograr. Pero como van las cosas, es muy probable que la gobernabilidad política afecte nuevamente la economía y que el Parlamento no deje pasar leyes o políticas públicas que se van a tener que hacer. Entonces, yo creo que en realidad es una estrategia de sobrevivencia. Y el anterior gobierno de Evo Morales no es que tenía que saber mucho de macroeconomía, tenía que haber leído un poquito la Biblia. La Biblia te recomienda cuando si tienes 7 años de bonanza, guarda la platita para los próximos 7 años de que va a haber problemas. Y estamos comenzando los 7 años de problemas porque el capitalismo funciona de esa manera y no hay con qué. Y nos hemos tirado la plata, ¿no es cierto? Ha habido un dispendio muy grande en los últimos 6 años y no nos hemos preparado para este momento. Entonces, cualquier gobierno que entre, lo que necesita es sensatez, sindéresis, serenidad, porque la situación es bastante difícil, especialmente si el precio del petróleo continúa a la baja en los próximos 5 o 6 meses. Esperemos que no sea así. Muchísimas gracias, Gonzalo, por haber estado con nosotros.